Bien, ok, jóvenes, muy buenos días. Somos el Instituto de Educación Superior Carrión y en esta oportunidad pues vamos a abordar el tema creación de dashboard en Microsoft Excel. Esta vendría a ser nuestra unidad didáctica de ofimática. Para ser más específicos, viene a ser la actividad de aprendizaje pues número 15, con la cual nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Dentro de ofimática hemos hablado en la sesión anterior que dentro de Microsoft Excel existe la posibilidad de poder crear tablas dinámicas y gráficos dinámicos. La ventaja de trabajar con un gráfico dinámico es que este de por sí tiene como origen una tabla dinámica. Y la tabla dinámica a su vez tiene como origen ciertos datos que de alguna manera pues pueden ser, digamos, anexados, pueden ser, digamos, traídos, ¿no? De alguna manera sobre la tabla dinámica para luego hacer un análisis o una analítica sobre la información que queremos en algún momento graficar, representar o por así decirlo, queremos de repente analizar. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, entonces sin más preámbulo, damos inicio a nuestra sesión del día de hoy. Bien, como en toda actividad de aprendizaje, creo yo que es importante recoger sus saberes previos respecto al tema del día de hoy. Y para ello planteamos la siguiente pregunta. ¿Para qué se implementan las tablas y gráficos dinámicos en Microsoft Excel? Es decir, ¿cuál es la necesidad o cuál es la importancia, ¿no?, de que tengamos que crear tablas y gráficos dinámicos en Excel? Por ahí va la pregunta. O sea, ¿para qué se implementan este tipo de elementos? ¿De qué manera, digamos, nos pueden ayudar? Te escucho, te escucho. Ya, le decía que era para tener una idea más organizada de algún trabajo, alguna anotación o de algún dato o una estadística que queremos ordenar, para tener Ok, nuestras ideas más perfecto. ordenadas. Ya. Entonces, digamos que las tablas dinámicas se utilizan para tener un mejor control de la información, para organizar mejor los datos. Entonces, la pregunta sería, ¿y para qué organizar los datos? ¿Para qué tenerlos ordenados, agrupados, consolidados, representados dentro de una tabla dinámica o dentro de un gráfico dinámico? ¿Qué hacemos cuando tenemos abundante información? Lo resumimos, lo consolidamos, lo representamos, ¿verdad? A través de las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos también que existen en Excel. Eso lo tenemos claro. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué implementamos? ¿Cuál es la importancia de crear estos elementos en Excel? Para poder llevar a cabo la analítica de los datos. O sea, los datos existen ¿para qué? Para que estos sean analizados, ¿no? De repente tú estás trabajando en alguna clínica o de repente estás haciendo tus prácticas en algún hospital, en alguna posta médica y hay abundante información, pero se supone que la información es poder y se supone que también que la información de alguna manera debe ayudar a el proceso de toma de decisiones. Entonces, de nada nos sirve tener los datos registrados en Excel, en extensas hojas de cálculo, si es que esta información no es explotada, si es que estos datos no son analizados, no son interpretados. O sea, no nos ayuda en nada la información que tengamos en hojas de cálculo si es que no sabemos analizar e interpretar esos datos. ¿Me dejo entender? Entonces, la importancia de tener tablas y gráficos dinámicos en Excel es justamente para que estos datos que están ahora representados a través de las tablas y los gráficos dinámicos de Excel nos ayude específicamente a los usuarios a mejorar el proceso de toma de decisiones. Nosotros todos los días tomamos decisiones. Una empresa, una institución toman decisiones día a día. Pueden ser decisiones operativas. Una decisión operativa es, por ejemplo, emitir una facturación, emitir una boleta de venta,
En el caso de repente del sector salud, ¿no? Las decisiones operativas sería, pues, por ejemplo, aperturar de repente lo que se llama caja para lo que es el pago de las consultas, o aperturar de repente, o dar la autorización de apertura de el registro de citas médicas, ¿estamos? Que en el día a día se da, es una decisión meramente operativa, pero también existen las tomas de decisiones a nivel estratégico, a nivel tácticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo mejoramos la atención del área de laboratorio clínico de tal manera que los pacientes sean atendidos con mayor fluidez? Entonces, la pregunta sería, ¿y cuántas atenciones al día recibe el área de laboratorio clínico? O sea, ¿cuántos pacientes atiende por día? ¿Cuál es la afluencia diaria de pacientes en esa área en específico? Y si tenemos abundantes datos, sería interesante que toda esa información se grafique, se totalice a través de una tabla dinámica para poder tener una perspectiva de la información, para poder tener una mirada en el tiempo, ¿no? ¿Tenemos datos del registro de citas médicas? Sí, perfecto. ¿De todas las áreas que atiende el hospital o la clínica? Sí. Entonces tenemos información para poder analizar y para poder tomar decisiones, sobre todo estratégicas o tácticas. Si hay información, por decir, del año 2022, tenemos información de julio a diciembre, por decir, de los últimos 6 meses, ¿no? O información de el mes de enero y febrero. Yo quiero medir, quiero ver cómo va la afluencia en este año en la clínica. Yo quiero medir cómo va el nivel de afluencia y atención en los últimos 2 meses. Entonces, eso lo puedo hacer con un gráfico estadístico. O más allá de ver una tabla de datos, yo quiero ver los datos resumidos, ¿no? ¿Por qué vienen al área del laboratorio clínico? Vienen a hacerse ¿qué? Análisis. ¿De qué tipo? Porque en laboratorio clínico también hay tipos de análisis, ¿no? Viene de repente por análisis de orina, de sangre, etcétera. Entonces yo quiero ver cómo va la atención, dónde tengo mayor, digamos, capacidad o afluencia de pacientes para ser atendidos. De repente me doy cuenta que la mayoría de pacientes pues viene por un tema de toma de sangre, ¿no? Es de repente más del 50% de los pacientes atendidos, estamos hablando de un 60-70%, viene por análisis de sangre, y solamente un 20 o 30% viene por análisis de orina, por decir. Ah, ok, entonces, ¿qué significa? Que dentro de lo que es laboratorio clínico debemos de tener el personal técnico, en este caso los enfermeros o enfermeras, que tengan, digamos, la capacidad de poder atender esa demanda por parte de los pacientes. Entonces, habría que analizar cuántos enfermeros o cuántos técnicos tenemos en esa área para lo que es la toma de sangre. Tenemos solamente 2 técnicos, entonces vemos que hay mayor demanda según los datos. Ahora vamos a la realidad, vamos a hacer una inspección, vamos a contrastar los datos que tenemos en Excel registrados según la tabla dinámica con la realidad. Vamos a hacer una inspección, vamos a pasearnos por el área de laboratorio clínico para ver cómo está esa cola, para ver de repente cuántos pacientes están esperando desde qué hora y cómo va la afluencia. Me dejo entender. Entonces, de repente contrastamos esa información en la realidad y vemos de que hay pacientes que siguen haciendo cola, las colas son largas, son enormes, y de repente pues hay cierto malestar también por parte de los pacientes para que estos sean atendidos en el menor tiempo posible. Me dejo entender. Entonces, contrastamos la información de lo que nos da Excel con la realidad y decimos sí, efectivamente, ¿no? Tenemos que tomar una decisión táctica o una decisión estratégica, y eso que no va a ser probablemente el director de salud del hospital o de la clínica, y decir, mira, ¿sabes qué? Necesitamos mínimo 2 personas más, 2 técnicos más para el área de laboratorio clínico para reducir la capacidad, el tiempo de atención. Si antes se demoraba por toma
de cada paciente, alrededor de repente por decir, de 8 minutos, queremos bajar ese ritmo, ese tiempo, de repente a 5 o 4 minutos por paciente, ¿no? ¿Para qué? Para que sea más rápido la fluencia. Entonces, están tomando decisiones, pero una decisión estratégica, el tener a 2 técnicos más dentro de esa área, que ya no serían 2, sino 4, para que rápidamente la atención en lo que es a los pacientes vaya con una mayor fluidez. Entonces, ¿cómo llegamos a esa decisión? Gracias a los datos, gracias a la información que se tiene registrada. Si nosotros registramos información y de alguna manera no consolidamos, no resumimos los datos, más aún no los analizamos, entonces de alguna manera pues no nos sirve de nada tener datos en Excel si es que estos en realidad no son tomados en consideración para ningún tipo de análisis, porque en realidad no estamos explotando o sacando el mayor potencial que de alguna manera nos podría Excel ayudar, sobre todo en el tema de lo que viene a ser pues la analítica. Entonces, en ese sentido, la reflexión es que la información que nosotros tengamos en Excel sea en realidad utilizada, ¿no?, para llevar a cabo un análisis con la información que se tiene. Y el uso de tablas y gráficos dinámicos ayuda a jóvenes enormemente al usuario a tomar decisiones. Excel es una herramienta muy poderosa porque también te ayuda a aplicar funciones o fórmulas, ¿no? Pero las herramientas que tiene Excel, como son las tablas y los gráficos dinámicos, va a ayudar más aún en el proceso de análisis. ¿Ok? Bien, a continuación, jóvenes, vamos a visualizar el siguiente video que nos va a explicar un poco acerca de cómo crear, digamos, un dashboard desde cero, cómo crear un tablero de mando donde vamos a utilizar gráficos y donde vamos a poder llevar a cabo ciertos filtros, porque el potencial de Excel está justamente en los filtros que se pueden realizar con la información que se tiene. Ok, veamos el video, luego comentamos. Hola, ¿cómo están? Nuevamente con una aportación para que ustedes puedan aprender más acerca de Excel y puedan desarrollar dashboards y demás. Sean bienvenidos, nos da mucho gusto poder compartir esto con ustedes. En esta ocasión vamos a crear este dashboard desde cero, desde la tabla, y vamos a ir paso a paso desarrollando pues todos estos indicadores. Vamos a utilizar gráficos, vamos a utilizar sliders, vamos a utilizar gráficos de mapas también para poder expresar la información que tenemos. Nosotros somos mucho más visuales al momento de dar información, por lo tanto, en el trabajo, en el día a día, en las juntas, se utilizan más los gráficos para poder expresar los números, para poder interpretar la información de una forma sensible y de una forma sencilla también. Muy bien, entonces vamos a aprovechar este recurso de video para poder aprender. Y los invitamos a irse a nuestro canal de YouTube, donde van a poder ver más dashboards desarrollados, temas de Big Data en Excel, tips cómo trabajar con grandes volúmenes de información, diferentes fórmulas como VLOOKUP con algunas aplicaciones distintas a lo común, y diferentes temas que vamos a trabajar en el día a día. Entonces vamos a iniciar desarrollando, viendo la base de esta fuente. ¿Sí? Prácticamente es esta tabla que contiene 10 columnas, ¿sí? Y pues tiene 445 registros. ¿Sí? Esta es la base con la que vamos a estar trabajando. ¿Sí? Ahora, ¿qué contiene el índice consecutivo? Va del 1 a 445 en este caso. Trae las ciudades, en este caso son ciudades de algunos estados de México. Número de pedido, la fecha, que es compuesta en día, mes y año, cantidad de productos, piezas, el costo y el estado. Y son datos ficticios para poder elaborar este estado. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Como esta tabla puede llegar a crecer en datos, lo más importante es que pensemos antes de desarrollar un dashboard cómo va a ser el procesamiento de la información. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es transformar esta tabla en una tabla con formato, con un nombre. Entonces, vamos a seleccionar aquí en la ficha de inicio, vamos a seleccionar cualquiera de estas
opciones que tenemos por aquí. Mis datos tienen estado, sí, la texto que está en azul y blanco, pues, ok. Entonces, esta tabla ya contiene un nombre que se llama tabla 1. Entonces, cuando nosotros ponemos datos en las filas inmediatas, esta tabla en automático crece. Y cuando trabajamos con tablas dinámicas que están enlazadas a fuentes de datos, ya no necesitamos estar actualizando los rangos, ¿verdad? Esto es importante. Muy bien, ya que tenemos nuestra tabla de datos, ahora sí vamos a empezar a crear nuestras tablas dinámicas para crear nuestros gráficos dinámicos, para crear el dato. Vamos a crear las tablas dinámicas necesarias, posteriormente los gráficos, y los diseñamos o los editamos. Entonces lo que voy a hacer es, partiendo de esta tabla en donde estoy, se llama tabla 1, voy a tabla dinámica, ¿sí? Y la tabla 1 vamos a estar en una nueva hoja, a la cual vamos a llamar tablas, y aquí vamos a necesitar 5 tablas, ¿sí? La primera de ellas es la de año, entonces vamos a tener que ver un gráfico de lo va a ser de año, y vamos a tomar el campo del costo, y a esto solamente le vamos a configurar colores, pues que sea el tipo de dato moneda, la moneda que ustedes utilicen. Ok, dato marco. Muy bien, la siguiente va a ser un tipo de gráfico mensual o estadístico. Por lo tanto, yo voy a copiar y voy a pegar. Vean cómo la tabla dinámica se queda con todas las propiedades en lugar del año. Voy a utilizar el mes. Obviamente aquí yo estoy contemplando los meses con todos los años. Entonces, hasta ahí, pues bueno, ya tenemos las primeras 2 tablas. Posteriormente vamos a crear la que va a ser por ciudad, que nos va a servir esta. Aquí la copiamos. Vamos a bajar la ciudad, ¿sí? Y vamos creando rápido nuestros datos, nuestra fuente de datos, ¿no? Que estas van a crecer, ya dijimos en automático, gracias a que tiene un nombre ya definido. Entonces ya tenemos por ciudad, y ahora es importante que esta información vaya ordenada de menor a mayor o de por año, etcétera. En este caso, la primera tabla va del 2013 al 16, los meses van de enero a diciembre, es importante que vaya así. Las ciudades las vamos a ordenar de mayor a menor, de menor a mayor el costo, para que traiga a nuestro gráfico un crecimiento, ¿sí? Que vayamos viendo por ciudad. Por lo tanto, voy a dar clic derecho sobre esta celda y voy a darle aquí en ordenar. Vamos simplemente a posicionarnos aquí, vamos a ir a ordenar, vamos a ir del más pequeño al más grande, o viceversa. Ahorita hacemos un ejercicio. Muy bien, ahora ya que tenemos por ciudad, vamos a dar ahí un espacio para algo que vamos a utilizar. Vamos a buscar aquí 3 columnas más adelante. A ver, voy a copiar tabla nuevamente y vamos a pegarla en un lado. Y ahora también vamos a tener un gráfico más adelante que va a ser por estatus. Necesitamos la ciudad, bajamos el estatus y ya tenemos otra vista que nos va a ayudar por ahí. A ver, por último vamos a tener por año nuevamente, pero no va a ser la suma del costo. Vamos a tener, perdón, no vamos a tener los estatus, vamos a tener años. Y no vamos a tener la suma del costo, vamos a sumar ciudad y que haga y vamos a agarrar la cantidad, sume la cantidad de pedidos que tenemos ahí. Vamos a sumar el numérico, porque pueden ser piezas. Configuramos campo. Pues, esto nos va a ayudar a contabilizar la cantidad de productos vendidos. Esto no tiene piezas o artículos o servicios. Entonces, ya tengo creadas aquí 1, 2, 5 tablas dinámicas. Las tablas dinámicas son las que voy a necesitar para mi base o para mi reporte. Entonces aquí yo voy a crear un primero que va a ser, partiendo de esto, voy a insertar un gráfico de tipo pastel. Va a ser uno muy simple. Voy a cortar, solo aquí, lo pegamos aquí, control V. Como ustedes vieron al inicio, va a tener cierto diseño, lo vamos a para y ya vamos a tener algunos slides aquí en la parte superior. Voy a ir dejándolos. Este gráfico, la configuración va a ser muy simple. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar un diseño que nos guste, algo como esto, ¿sí? Y vamos a agregarle las etiquetas, cuáles van a tener
dos cosas. Queremos que tengan los años y que tengan el valor. Por lo tanto, aquí el nombre de la categoría. De esta forma podemos eliminar la leyenda. ¿Sí? Los podemos poner en negritas, control N. Y para que sea una vista más profesional de nuestro reporte, vamos a ir a vista y quitarle las líneas de cuadrícula. Eso hace que nuestro reporte sea más efectivo. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestro primer gráfico, que prácticamente va a ser el de ventas por año. Y voy a editar esto, ventas por móvil. Ahora un poquito más abajo y listo. Ok, ya tenemos el primero. Vamos a poner el estadístico que teníamos por acá en un lado, que son prácticamente los meses, y tenemos los costos. A partir de este ya, voy a insertar un gráfico de tipo línea, que va a ser esto. Lo selecciono, control X, lo vamos a pegar acá en un lado. Y pues bueno, vamos a configurar tamaño y todo eso. Editándolos poco. Algunos de ellos van a tener propiedades similares, por lo tanto vamos a trabajar. Entonces esto lo vamos a poner, va a ser las ventas, estas formas, prácticamente del año que estemos seleccionando. Vamos a quitar la leyenda, vamos a dejar la línea así, y pues para que tenga el mismo formato, el mismo diseño, vamos a trabajar la misma colores, ventas por mes. Esto lo podemos poner en negritos para que no se... Hay que tener cuidado con los colores cuando estamos desarrollando gráficos, porque no queremos saturar los reportes. Tenemos colores, pues, que sean incorporativos o que sean exclusivos a lo que estemos haciendo. Ahora, algo importante es las escalas. Vamos a trabajar ahorita con cómo configurar estas escalas de aquí para que no tengamos tantos ceros. Y ahorita vamos a ver esa. Aquí vamos viendo las ventas por mes de alguno de los años. En este caso tenemos 2 años. Y vamos a agregarle las etiquetas de edad. Muy bien. Entonces vamos a dejarlo aquí. Son muchos números los que traen aquí un poquito empalmado, pero ahorita vemos cómo configurar. Muy bien. Lo siguiente es, vamos a crear uno que sea por ciudad. ¿Okay? Y tenemos el tercero, que sería, nos va a servir para hacer un gráfico por ciudad e ir monitoreando los datos según las unidades de negocio. Control X, y lo vamos a pegar aquí abajo. Bien, y ya vamos teniendo nuestro gráfico, nuestro dashboard. Prácticamente lo que vamos a necesitar. Seleccionamos las líneas de cuadrícula y le vamos a reprimir. Vamos a seleccionar otro diseño que sea prácticamente como este color. Vamos a seleccionar otro tipo de gráfico que se vea mejor. Aquí tenemos diferentes tipos de gráficos. Yo voy a seleccionar ¿verdad? Solo le quitamos las líneas, y estas van a ser ventas por ciudad. El año, estatus, etcétera, que se le está leyenda. Y vamos a agregar nuevamente, y vamos a darle las etiquetas, que normalmente trae miles de pesos, ¿no? En este caso, son miles de pesos. Y vamos a tener uno más por estado. Vendría siendo partiendo de esta tabla dinámica, vamos a insertar otro gráfico dinámico, y donde vamos a insertar un tipo de gráfico dinámico como de columnas, nuevamente. Vamos a dejar aquí, y nosotros vamos a ir dándole un poquito de orden, de alineación a nuestro reporte. Recuerden que todo tiene que trabajar en automático, tiene que ser de forma automática. Esa es la intención, que ustedes no estén retrabajando. Entonces vamos a tomar un diseño como el anterior, que se parezca a esto, como el de ventas, pero esto va a estar por esta. Ya tenemos 4 gráficos. Por estatus, listo. Muy bien, tenemos 4 gráficos ya desarrollados. Ahora yo les decía, vamos a modificar las escalas de esto, porque son muchos valores, muchos ceros los que están aquí de más, los números se empalman y no nos ayudan. Por lo tanto, vamos a empezar a quitar o a editar un poquito nuestro gráfico. A esto le voy a dar clic derecho sobre la escala, formato al eje, y le vamos a decir que lo queremos que despliegue las unidades en miles. Eso va a hacer que nuestro gráfico se vea más limpio.
ven cómo se reducen los valores y aquí tenemos la leyenda. Vamos a dar un poquito más color para que sea legible. Nuevamente aquí, vamos a hacer lo mismo, formato LS. Esto es muy utilizado en presentaciones ejecutivas para reducir el espacio. ¿Sí? Y también en esto. Y una vez, vamos a quitarlo. Entonces, pues, creando nuestro gráfico, nuestro dashboard, vamos a agregar estos que los tenemos listos, muy bien. En este de ventas por estatus no hay un orden bien empaquetado, entregado, fabricación, trayecto. Vamos a darle un orden para que esto se vea mejor, que prácticamente tendría que ir de, vamos a ponerlo de menor a mayor, ¿no? Para que se vea por esta, se mueve. Entonces, ahora vemos el gráfico va del 2013, 14, 2015, 2016. Aquí sí podemos tener 2 millones de pesos sin problema porque no se emparan. Tenemos la parte de las ventas por mes. Aquí sí es importante que los meses vayan en orden. Aquí pues bueno, tenemos las diferentes ciudades, no hay problema, pero bueno, aquí muy bien, ya tenemos por aquí los gráficos, pues los principales. Ahora, vamos a generar controles que nos van a ayudar a manipular filtros para cada uno de ellos. ¿Sí? Para eso vamos a insertar slices. Vamos a seleccionar este gráfico, vamos a ir a las propiedades de la tabla dinámica y vamos a utilizar este control que es un slicer. Para esto vamos a necesitar pues filtrar en ocasiones por año, vamos a necesitar filtrar por estatus, por ciudad, vamos a querer ver por mes, etcétera. Nosotros podemos seleccionar aquí los diferentes filtros que vamos a estar utilizando. Muy bien, ya tenemos ciudad, mes. Vamos a darle un poquito de orden para que primeramente sea por año, después sea por mes, después por ciudad y por último estado. Ahorita tenemos un gráfico que era que yo voy a crearlo a partir de la 3 para que sea más o menos en este orden, de hacer los 4 al mismo tamaño. Ahorita le vamos a dar un poquito de orden, alineación y todo esto. Entonces, muy bien, yo selecciono los 4 y puedo alinearlos en la parte superior, a darle alinear en la parte superior y distribuir horizontal. No, de esta forma ya todos están. Ahora, vamos a modificar las propiedades. Ahora yo tengo la fuente de tablas, tabla dinámica que se llama tabla dinámica 15. Esta es la 16, la 17, la 18. Cada una tiene un nombre. Esta es la 19. Entonces yo quiero poder controlar con los slicers a una de estas tablas dinámicas que a su vez mueven los gráficos. Entonces yo voy a decirle que el gráfico va a mostrar la parte de las conexiones, va a mover el gráfico, la tabla dinámica 15, 16, 17, 18, y la 19 por el momento no. Nuevamente esta, vamos a ir a las conexiones, 15, 16, 17, 18, para controlar las mismas tablas dinámicas. Bueno, estamos haciendo todo a la vez para que vayamos configurando nuestro dashboard. Listo. Entonces, si yo selecciono esto, quiero ver 2014, ¿sí? Este gráfico o este primer pie va a mostrar solo lo del 2014, de igual manera las ventas, por ciudad, status, solo del 2014. ¿Sí? Son filtros estos. Entonces, para moverlos, si solo quiero ver de algún año o de alguna ciudad en específico, como Guadalajara, y puedo ver lo que hay en los años, acumuladamente, y todos los años, los diferentes meses, etc. ¿Sí? Entonces empezamos a controlar los datos. ¿Sí? Estos 4 slices controlan las 4 tablas dinámicas. Muy bien, ahora vamos a generar un poquito de diseño. Voy a quitar esto, pues en un color que sea atractivo, color en azul, y vamos a poner aquí un reporte nacional de México, solamente para dar un poquito de intención. Muy bien.
Listo. Y más adelante vamos a utilizar los paneles, como voy a posicionar en esta celda de aquí, porque es importante en vista paneles, nosotros tengamos a la vista siempre esto y podamos estar viendo la información hacia abajo y que los controles los tengamos aquí a la vista. De esta forma vamos a tener visualizado. Por un momento lo voy a quitar. Puede ser un poquito más pequeño. Espero que estén aprovechando esto. Les recuerdo por ahí en suscribirse para que puedan tener pues aprendizaje de todos estos temas. Pero es un poco más pequeño y lo vamos a juntar un poquito más. En cuestión de diseño, ustedes van a poder hacer pues ya algo diferente a su gusto. Tenemos en la parte superior y lo distribuimos horizontalmente para aprovechar que tengan el mismo espacio entre cada uno de ellos. Ahora, teníamos un gráfico que es una tabla dinámica que es el de la cantidad de productos por año, ¿sí? Entonces, para esto prácticamente vamos a crear un gráfico dinámico de columnas, donde vamos a mostrar algo como esto, pero solamente este no va a ser controlado por los slides. Lo voy a recortar y lo vamos a pegar aquí en la parte superior. Pues, si yo quiero tener visibilidad de lo que está pasando todos los años, la cantidad de artículos que yo estoy vendiendo. Este pequeño gráfico vienda, hacer esto, como las líneas que vamos a hacer un poco más amplio para poder expresarlo. Vamos a alinear con los demás y vamos a agregar las etiquetas de datos. Importante. Pues aquí yo tengo la cantidad, vamos a quitar la escala también, a lo mejor. Yo tengo la cantidad de artículos vendidos por año, ¿sí? En el orden natural. Entonces voy a hacer esto un poco más chico para que no, esto es solamente una forma de visualización. Muy bien. Ahora lo que vamos a tener por aquí es, ya casi vamos terminando con nuestro pequeño dashboard. Tenemos el slicer, ya tenemos gráfico ahí principal. Tenemos 4 que nos dicen bastantes indicadores, podemos ver tendencias. Ahora vamos a crear un gráfico de mapa, ¿sí? En donde yo decía prácticamente de ciudad, ¿sí? Podemos crear un gráfico por estado, pero nosotros en la base no tenemos estados. Lo que pudiéramos hacer es tener que hacer un lookup para cruzar con la ciudad, etcétera, buscar en internet cuál es el estado de cada una de estas ciudades, que quizás ustedes si están en otro país desconocen en qué estado está cada una de ellas. Entonces lo que yo voy a realizar es hacer una copia de estas ciudades y lo voy a pegar, ¿sí? Solamente para nuestra red, y voy a poner aquí, vamos a utilizar un control, seleccionarlo, hasta uno, y vamos a utilizar este botón que es, pues bueno, es la conversión geográfica. Prácticamente identifica Excel que estas son ciudades de algún país, ¿sí? Y vean este pequeño icono que sale por aquí y este botón que nos indica que hay más información que podemos desplegar. Mérida, Monterrey, Guadalajara, Irapuato, incluso San Pedro me lo transformó a San Pedro García, que es el nombre oficial. Voy a darle un clic aquí porque yo lo que quiero que me ponga es el estado o provincia o alguna otra subdivisión geográfica o política que se maneja. Todos estos datos son los que puede utilizar Excel o que puede extraer de la red. Entonces vamos a utilizar este de aquí. Y vean cómo en automático ya me extrajo el estado. Aquí yo ya puedo crear un mapa o utilizar información y lo voy a pegar aquí. Voy a insertar una columna más, transformado. Ya tengo los datos ciudad, estado y por último tengo los montos. Entonces de aquí yo voy a crear un gráfico ahora, pero vamos a utilizar uno que es diferente a los que estamos por ahí utilizando, que son estos, los mapas. ¿Cómo vamos a insertar un mapa? Partiendo de las diferentes ciudades. Excel prácticamente reconoce las ciudades de algún país y las traduce en un mapa. Entonces son ventas por estado, ¿sí? Esto es algo que no tenemos en la base. Yo le voy a agregar las etiquetas, que ahí se alcanzan a percibir algunas. Vamos a cortar el gráfico y lo vamos a pegar acá en la parte inferior, ¿sí?
y lo vamos a hacer más grande, que puedan percibir ahí pues lo más posible. A entenderlo. Entonces yo aquí tengo un gráfico de mapa por estado, ¿sí? Y podemos ya cambiar los colores, etcétera, de nuestro gráfico, pero yo veo que en esta parte que es el estado de Sonora tengo 250,000 pesos, Coahuila, etcétera, ¿no? Entonces, ya tengo yo aquí este gráfico, ¿sí? Pues prácticamente no está manipulado por los slides. De esta forma nosotros ya tenemos, aquí vamos a nuestra tela, ya tenemos los slides que si queremos ver información del mes de enero, ¿sí? De alguna ciudad en particular de Guadalajara, de cómo se va segmentando todo esto. Y yo tengo que en solamente ventas en 2014, estos controles de aquí se ponen en gris, ¿sí? En 2014, en enero, en Guadalajara, solamente estas fábricas tienen trayecto. Aquí tenemos las ventas acumuladas, la cantidad de artículos, perdón, de todos los años, de todas las unidades de negocio. Pero en los gráficos inferiores sí tenemos la segmentación. Ventas por estatus, etc. Y tenemos nuestro mapa que todo el tiempo nos está dando el 100% de la información. Vamos a quitar por aquí el filtro. Entonces, con este dashboard ustedes pueden interactuar. Es algo que ustedes pueden utilizar para sus juntas mensuales, juntas de resultados. ¿Sí? Entonces, si tienen alguna duda, por favor, pónganla por ahí en los comentarios y vamos a tratar ahí de resolverla a la brevedad con este recurso. Y pues esperamos que les sea de mucha utilidad y trabajo y pues hasta la próxima. Bien, teníamos entonces ahí el video que nos resumían un poco cómo crear los dashboards, los reportes en Excel. Bien, como en toda sesión de aprendizaje tiene que haber una finalidad o propósito, un logro. Lo que se busca con esta sesión es que ustedes como estudiantes puedan aplicar las herramientas de tablas y gráficos dinámicos para poder visualizar la información a través de un dashboard, a través de un reporte en Microsoft Excel. El temario para esta sesión es ver justamente la creación de dashboard en Microsoft Excel. Bien, vamos a pasar rápidamente a la actividad sincrónica. Apliquemos lo aprendido. Para ello vamos a trabajar con el siguiente archivo de Excel, el cual está ya publicado en la plataforma del campus virtual. Como ustedes pueden aquí observar, nosotros tenemos información, como por ejemplo, tengo información de los departamentos, las provincias, los distritos, el área, el cargo, tengo información también de la nacionalidad, tipo de documento, hay mucha información. Datos, por ejemplo, del empleado. Empleado, por ejemplo, sus apellidos y nombres, ¿no? Están por acá, sus apellidos, sus nombres. Tengo también información sobre su nacionalidad, distrito en el que vive, etcétera, ¿no? En qué sede, digamos, labora, ¿no? El cargo que tiene, etcétera. Entonces, hay información también de los clientes, para ser más específico, hay abundante información de la nacionalidad incluso de cada uno de los clientes, su estado civil, etcétera, la razón social, ¿no? El usuario, la categoría, las marcas de productos que se comercializan, qué productos, digamos, son los que se comercializan, y productos por marca, ¿no? O sea, hay bastante información. También está el almacén, tipo de movimiento, pero la información que a mí me interesa trabajar tiene que ver no con los pedidos, sino con la facturación de venta. Entonces, esta es, digamos, estos son los datos con los cuales yo quiero trabajar. En este caso, mi dashboard, ¿correcto? Entonces, a ver, si bien es cierto, jóvenes, esta hoja de cálculo, ¿no? Tiene información sobre las ventas. Como pueden ustedes observar, algunas de ellas pues trae información con fórmulas, ¿no? Para poder traer los datos desde otra hoja, ¿no? Toda esta información se está, digamos, trayendo desde pedidos, ¿no? Por ejemplo, aquí está lo que se llama el empleado, código del empleado, está el pedido, pero por ejemplo no están los datos del cliente.
¿qué pasaría si yo quiero ver los datos del empleado? Entonces, acá, por ejemplo, yo voy a insertar una columna, ¿sí? Voy a insertar una columna, claro está. Y esta columna, de alguna manera, le voy a poner así, empleado. Ok, empleado. Bien, esta columna que estoy, digamos, colocando de forma adicional, lo que quiero hacer es traer los datos, el apellido y el nombre del empleado. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar una función que es la función buscar v, y lo que voy a hacer es buscar este valor. Voy a buscar el código y voy a buscar este código dentro de una matriz, dentro de una tabla. La matriz que voy a seleccionar serían los datos de la hoja de cálculo del empleado. Si voy a traer información de acá. Entonces, yo voy a seleccionar, mira, todo este rango, ¿no? Todo este rango está acá, ahí, toda esa información. Entonces, es una tabla. Obviamente, la tabla no tiene nombre, le hubiera puesto un nombre para que no salga con estos valores. Si tú no quieres ponerle, por decir, estos valores, sería el nombre de una tabla. Por ahora yo le estoy poniendo así con ese rango, porque luego lo puedo cambiar. Punto y coma, me dice la columna. ¿Qué columna quieres tú establecer de esa hoja de cálculo, para ser más específico? Entonces yo voy a ir a ver y digo, ok, yo quiero los apellidos y los nombres. Esta es columna 1, esta es columna 2, 3, 4, 5. Necesito datos de la columna 2. Entonces acá, mira, le voy a decir columna 2. Y luego me dice la coincidencia. La coincidencia quiero que sea exacta. Ahí está. Cierro paréntesis y ahí tengo los datos del empleado. Tengo en este caso sus apellidos. ¿Correcto? Pero hay un detalle. Para que esta tabla sea mucho más, digamos, interesante en el filtrado, a todos los datos, o sea, todos estos datos que yo tengo aquí, los voy a seleccionar, que son 30 empleados. Y le voy a poner un nombre al rango. Le voy a poner en este caso empleados. Y para ser más específico le voy a poner así, matriz. Matriz-empleados, que se llame así. Entonces decíamos columna 1, columna 2, 3, 4, 5. Los nombres están en la columna 5. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a la hoja de cálculo que estamos trabajando, que es la facturación de venta. Y aquí, en vez ya de poner el rango, simplemente le pongo matriz. Matriz de empleados, porque ya le puse un nombre. Y a esto lo voy a concatenar con la coma, seguido de un espacio en blanco. Y voy a repetir la fórmula. Buscar V, voy a buscar la celda D2 dentro de la matriz de empleados. Y respecto al número de columna, ya no va a ser la columna 2, sino sería la columna 5. En este caso le digo columna 5 y la coincidencia exacta. Al dar enter, ya tengo los datos del apellido y nombre del empleado, ¿no? Chávez, Pilpes, Steve Bryan, Pérez, Bartolo, Axel, Stevens. Entonces, de alguna manera, estoy trayendo información de lo que vienen a ser, pues, los datos del empleado, ¿no? De esa manera, pues, tengo ahí toda la información. Bien, voy a insertar otra columna, porque aparte de los datos del empleado, yo quiero traer en esta hoja de cálculo, estoy consolidando, por ejemplo, me interesaría ver no solamente sus apellidos y nombres del empleado, sino me interesaría ver la sucursal en la cual él trabaja, en qué sucursal trabaja, si es en la de San Juan del Lurigancho, si es en Puente Piedra, etc. Entonces, si yo analizo, si esto es una matriz, sería columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. En este caso sería 18, la columna 18. Bien, entonces, aquí en la facturación de venta,
voy a poner la columna 18. Aquí voy a colocar la columna sucursal. Entonces, la función sería buscar V. ¿Qué valor quieres buscar? El código del empleado. ¿Cómo se llama tu matriz? Matriz guión bajo empleados. La columna es la columna 18 y el tipo de coincidencia es exacto. Entonces, esa sería la fórmula. Igual buscar V, D2, la matriz, la columna 18 y le decimos en este caso que esté como falso. Damos Enter y ahí tengo ya el nombre de la sede en la cual labora, ¿no? Estos empleados. Por ejemplo, hay algunas ventas que han sido registradas por los empleados que laboran en San Juan de Lurigancho, hay otros que están en Puente Piedra, hay otros que están en Villa El Salvador. Entonces, hasta ahí ya tengo toda esa información, ¿correcto? Adicionalmente, tengo por acá, por ejemplo, los datos que es del pedido. Entonces, a mí me interesaría ver, voy a insertar una columna, de quién es el cliente que ha realizado esa compra. Entonces, si bien es cierto, yo tengo el número de pedido, lo que significa que debo tener la hoja de cálculo. Vamos a ver. Debo tener la hoja de cálculo de pedidos. Y pedidos debe de estar por acá. Vamos a buscar a la hoja de cálculo pedido. Acá está pedido. En el pedido está el código de la sucursal, pero hay un dato interesante. Está el cliente, el código del cliente. Entonces, si yo lo veo esto como una matriz, sería 1, 2, 3, 4. Yo quiero la columna 4. Entonces, a todo esto, a todos estos datos, le voy a poner un nombre, un rango. Ahí está. Selecciono toda la data sin el encabezado y le voy a poner matriz guión bajo pedidos. La matriz guión bajo pedidos, ¿no? Matriz pedidos, la matriz de pedidos. Entonces tengo la matriz de pedidos, tengo la matriz de empleados. 1, 2, 3, 4. Quiero la columna 4. Entonces, en facturación, mira, vamos a insertar una columna porque aquí voy a colocar code cliente. O sea, yo necesito es el código del cliente. Pero para eso voy a hacer una búsqueda, buscar V. Y voy a traer como valor buscado el número de pedido. La matriz, obviamente, sería la matriz pedidos. Y la columna, hemos determinado que es la columna 4, con una coincidencia exacta. De tal manera que la fórmula sea la siguiente. Igual buscar B paréntesis, la celda A2, punto y coma, matriz pedidos, punto y coma, columna número 4, y en coincidencias he puesto falso. Al dar Enter, observas que ya tengo el código del cliente automáticamente. Entonces, estoy jalando el código del cliente registrado en el pedido. Adicionalmente a ello, atención, voy a traer los datos del cliente, ¿sí? Eso significa que en mi hoja de cálculo cliente, atención, en mi hoja de cálculo de cliente, ahí está, tengo los datos como el apellido, sus nombres, pero también hay un dato interesante. Tengo el distrito en el cual viven esos clientes y esta información quizás sí me puede servir si quiero hacer, digamos, un gráfico con mapa, ¿no? Ahí sí tengo el distrito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar toda la data de los clientes, toda la información, ver cuántos clientes tenemos. Son más de 200, creo. Son alrededor de 300 clientes. Selecciono entonces todos los datos de los clientes y le voy a poner acá matriz guión bajo clientes, matriz de clientes. Y queremos la columna 1, 2, 3, 4, 5. La columna 2 y la columna 5. Muy bien, entonces nos vamos a la hoja de cálculo que se llama facturación de venta. Y aquí digo igual
buscar V, y lo que voy a buscar es este código dentro de la matriz de clientes, cuya columna es la columna 2, la que necesito por ahora, cuya coincidencia sea falso, ¿no? O sea, exacto. Y ahí está, Rodríguez Mori. Tengo, ahí está la información, Rodríguez Mori, Aguilar Marcos, etc. A esto yo lo voy a unir con la fórmula buscar V, ¿sí? Buscar V, y voy a buscar justamente este valor. Aquí indico la matriz de clientes, y la columna le digo la columna 5, porque la columna 5 es donde están los nombres, lo cual es correcto, Víctor Antonio, pero hay un problema, que yo debo de poner acá entre comillas una coma con un espacio y un ampersand. ¿Para qué? Para concatenar toda esta información, para que no salga junto. O sea, esta sería la fórmula general. Digo, igual, buscar V, la celda G2, la matriz clientes, columna 2, tipo de coincidencia exacto, que es falso, ampersand, y aquí yo estoy separando, entre comillas, estoy poniendo la coma con un espacio en blanco para darle una ligera separación entre los apellidos y los nombres. Luego sigue el ampersand, y estoy usando la función buscar V, porque quiero de la celda G2 de la matriz clientes traer la columna número 5, que son los nombres, punto y coma, y le pongo falso ahí en lo que viene a ser pues el tipo de coincidencia. Al dar enter y jalamos la fórmula, pues ya tenemos los datos del, ¿no? Los estoy filtrando. Y por último, la última columna que voy a traer hace referencia al distrito, pero es el distrito del cliente. El distrito del cliente, o sea, para saber de dónde viene este cliente. Ahora, acá hay un detalle. Para yo saber qué columna es, tengo que primero ir a mirar en clientes cuál es la columna, cuál es el número de columna en la cual se encuentra el distrito, ¿no? El cliente. A ver, veamos. Columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La columna número 12. Entonces, en facturación, cuando yo pongo la fórmula, tengo que colocar justamente la columna número 12. Entonces, acá digo, igual, buscar V, voy a buscar este valor dentro de la matriz de clientes, y la columna que necesito traer es la columna 12, cuya coincidencia sea exacta. Esa sería la fórmula. Igual buscar V, punto y coma, la matriz guión bajo clientes, punto y coma, columna 12, y le ponemos ahí el valor de falso como coincidencia exacta. Y ahí está. Automáticamente, doble clic, y tengo, en este caso, los datos pues que hacen referencia al distrito en el cual, digamos, vive el cliente, ¿no? Muy bien. Ya tenemos toda la información. Lo que hacemos ahora es seleccionar todos los datos. Ahí está, mira, seleccionamos todos los datos, toda la información de lo que ya hemos filtrado, todo de lo que ya hemos consolidado, todos estos datos, porque estos datos me van a servir ahora para hacer mi tabla dinámica. Digo, insertar, y acá tienes dos opciones. ¿Quieres crear una tabla dinámica o un gráfico dinámico? En este caso yo puedo decirle que quiero crear un gráfico dinámico, ¿sí? Acá yo puedo elegir el tipo de gráfico según qué es lo que yo quiero. Por ejemplo, yo quiero un gráfico, por decir, ¿no? En columnas, Puedo elegir un tipo de gráfico, ya sea de esta naturaleza o de este de acá. Al final esto se puede cambiar, ¿no? No hay problema. Entonces digo, ok, que sea el gráfico de columnas, acepto. Y acá hay un detalle. Si bien es cierto, para yo crear el gráfico como tal, voy a eliminarlo. No lo voy a crear como un gráfico
estadístico, sino un gráfico dinámico. Entonces, mira, en insertar, no elijas acá, sino aquí, donde dice gráfico dinámico. Y me dice, ¿quieres un gráfico dinámico o tabla y gráfico dinámico? Yo le voy a decir gráfico dinámico, él igual lo va a crear con la tabla. Hago clic ahí y ahora sí. Me dice, tu rango es todo esto. Él ya detectó el rango. Todo lo que he seleccionado, esto es tu rango, ¿correcto? Sí. Esta información lo quieres en una nueva hoja o en la hoja existente. Lo necesito en una nueva hoja. Acepto y ahí está. Me está creando una nueva hoja de cálculo. ¿Sí? Está aquí. Yo podría ponerle TD-1, tabla dinámica 1, si deseo, ¿no? Y dentro de esta tabla dinámica, mira lo que voy a hacer. Tú simplemente seleccionas, ¿no?, qué es lo que quieres graficar. Por ejemplo, yo quiero graficar, en este caso, la descripción del pago y quiero el total, ¿no? En este caso, el campo total lo pongo aquí en valores para ver cuál ha sido el total de ventas, ¿no?, por forma de pago. Pues acá le pongo total de ventas por forma de pago. Y listo. Podemos hacer de repente que la información que estamos visualizando, de alguna manera, como lo tenemos acá, que esta información se pueda ordenar. Y lo podemos ordenar de menor a mayor. Entonces ya veo una escala, ¿no? Digamos que hay menos valores, ¿no?, por pago por aplicativo, mientras que por tarjeta de débito es un poquito más alto, ¿no? Entonces ahí está, digamos, mi gráfico, ¿sí? Ahí está mi gráfico, que se llama total de ventas por forma de pago. Obviamente este gráfico dinámico que tengo en pantalla tiene un estilo. Tú puedes de repente aquí modificar, ¿no?, dependiendo el estilo, ¿no?, que quieres de repente crear para el reporte. En este caso queremos hacer o que estamos elaborando, ¿no? Ya dependerá del modelo que uno quiere elegir. Entonces, bueno, está este de aquí. Hay algunos diseños que también se pueden elegir, ¿no? En este caso lo voy a dejar así, tal cual está. Únicamente lo que voy a hacer es elegir el estilo 16, y aquí le voy a poner negrita. Esto de acá tiene que ver con dinero, ¿no? Esto de acá tiene que ver con dinero. Esto de aquí tiene lo que se llama un formato de número, y en formato de número podemos decirle contabilidad y ponerle, en este caso, mira, lo que se llama el símbolo de soles. Entonces por acá buscamos el símbolo de soles, español Perú. Ahí está. Ahí tengo el símbolo de soles. Ya, entonces esta tabla dinámica tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con el total de ventas por forma de pago. He puesto tabla dinámica 1. Bien, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a insertar, puedo insertar una nueva hoja de cálculo. ¿Sí? Una nueva hoja de cálculo. Y esta hoja de cálculo va a ser lo que vendría a ser en este caso, pues el dashboard principal, ¿no?, que va a ser básicamente el dashboard de ventas. Ahí está. Entonces, este gráfico que he puesto acá lo puedo cortar, control X, y lo podemos colocar por acá. Y lo colocamos a un costado. Digamos, ahí. Ahí está. Podemos reducir un poquito y ahí tenemos, ¿no?, de tal manera pues que se vea, se visualiza la información. Ya, ahí está, nuestro primer gráfico. De la misma manera, que si bien es cierto, hemos creado la tabla dinámica 1, podemos crear el resto. O sea, hacemos lo mismo. Verificamos que esté seleccionado toda la información, que esté seleccionado todos los datos, como ustedes pueden visualizar ahí, a todo. Y vuelvo nuevamente a hacer la misma operación. Es decir, me voy a la opción insertar, me voy a la opción de gráfico dinámico.
Y este gráfico dinámico que voy a hacer ahora es, quiero graficar el total de ventas por tipo de facturación. Entonces acá voy a crear una nueva tabla dinámica que le voy a poner T de 2, tabla dinámica 2. Y aquí voy a seleccionar lo que se llama la descripción de la facturación y el total. Ahí está. Entonces, a este gráfico que yo estoy creando lo puedo cambiar. En diseño, le digo cambiar tipo de gráfico y voy a usar lo que se llama gráfico circular. Ahí está. Entonces, aquí en gráfico circular, pues también podríamos cambiar, ¿no? Acá. Y decirle el total de ventas por tipo de facturación. Si es en este caso boleta o factura. Aquí tiene sus valores, podemos ponerlo en negrita, 10 puntos, y aquí tiene una opción que dice agregar etiqueta de datos. Y podemos agregar también la etiqueta de datos. En lo que es colores, tú puedes cambiar, modificar cuál es el, digamos, el modelo, ¿no? El tipo de gráfico que, ¿no? Y los colores que tú quieres asignar. De repente en escala de grises o tal cual, ¿no? Ya depende del tono que tú quieras utilizar. Hay uno que otro color. O si deseas, pues lo puedes cambiar aquí en formato, ¿no? Y también seleccionas, mira, y tú acá simplemente eliges el modelo, digamos, o el color, ¿no? Que le quieres asignar. Por decir, a ver, vamos a... Si ha aplicado a los dos, debería aplicarse solamente a uno. Seleccionas. Ajá, creo que se está aplicando, pero a los dos. Yo no quiero a los dos. Yo quiero simplemente que se aplique a uno. Ahí está, ¿no? Ya, ahí tengo, por ejemplo, ¿no? En el cuanto a los colores, podemos ponerle negrita. ¿Y esto qué viene a ser? Esto viene a ser dinero. Entonces, en formato, decimos formato de número, contabilidad, y le ponemos español, en este caso, español Perú. ¿Sí? Buscamos acá, español Perú. Vamos a tratar de buscar español Perú. Ahí está. Para que se muestre con los valores en este caso, ¿no? De esa manera. Ahí está. Y aumentamos la fuente, podemos cambiarle los colores. Ya es un tema simplemente de formato, ¿no? Es un tema de formato. ¿Ok? Ya. Entonces, este gráfico que hacen ahora, igualito, control X, y donde dice dashboard, lo pueden colocar acá. Entonces aquí lo vamos a colocar a un costado. Y podemos reducir incluso el tamaño del gráfico que de repente queremos mostrar dentro del dashboard. Esto se acomoda de acuerdo a la dimensión que tenga nuestro gráfico. ¿Ok? Ya, ahí más o menos, ¿no? Ya, ahí está. Entonces, repito, ya es un tema de que se puedan modificar, ¿no? Los datos dependiendo, ¿no? 9 puntos creo que está bien.
9 puntos también. Ya, ahí está. $16 de tamaño, ¿no? Ya, ahí tengo entonces mis dos gráficos que estamos creando, repito, en función a la información que estoy graficando. Ahí está. El total de ventas por forma de pago, el total de ventas por tipo de facturación. Tabla dinámica 1, tabla dinámica 2. Ahora, de la misma manera, digo, voy a insertar otro gráfico más. Digo, gráfico dinámico, nueva hoja de cálculo, y a esto le voy a poner el total, ¿no? TD, tabla dinámica 3. Tabla dinámica 3. Y aquí voy a seleccionar, por ejemplo, los empleados y el total de ventas. Busco acá la columna total. Ahí está. Y aquí tengo otro gráfico donde muestra el total de ventas que ha realizado pues, cada empleado. Este gráfico se puede cambiar quizás a un gráfico de barras, que sería mucho más interesante, porque ahí pues puedo ver la descripción, ¿no?, de los datos del empleado. Acá también igual podemos cambiar el estilo, ¿no?, el estilo que de repente queremos mostrar. Ya dependerá de nosotros. Digamos esto. Decimos el total de ventas por empleado. Total de ventas por empleado. Tengo los datos del empleado, negrita, y tengo por acá los valores, que esto básicamente viene a ser dinero. Digo clear hecho, formato de número, ponemos contabilidad y ponemos el símbolo de español. Está español Perú. Buscamos. Acá está, español Perú. Ahora, estos datos también podemos hacer que se muestren ordenados. Aquí están ordenados la información alfabéticamente, ¿no?, por apellidos. Pero puedo hacer que se ordene de menor a mayor. O de mayor a menor, depende. En este caso, de menor a mayor. Entonces ahí está, ¿no? Así es como se mostraría nuestro gráfico. Y claro, esto ha crecido un poquito más porque por el formato, ¿no? Formato del símbolo de monedas que le puse, ¿no? El símbolo de soles, como que eso hizo que creciera un poco más. Pero yo, si deseo, lo puedo decir, no, yo quiero que se muestre la etiqueta al costado. Y si digo eso, pues ya está este valor de acá, la barrita de abajo, lo quito nada más. Porque ya con esto es más que suficiente. Y puedo tener mi gráfico de esa manera. Ahí está. El total de ventas por empleado. Obviamente, esto, digamos, podemos cambiar acá muchas cosas, el estilo, etcétera, ¿ya? Y aquí en el gráfico podemos hacer que se ordene. Vamos a ver si le digo que se ordene. Ahí está. De menor a mayor. Así es como quería que se visualiza. Y listo. Ahora puedo ver de que quien ha vendido menos es Pérez Lulaico y quien ha vendido más es Chávez Pires. Entonces, ¿qué hago ahora? Control X, cortas el gráfico y lo pones en el gráfico principal, ¿no? Donde hemos puesto la opción de dashboard. Ahí está. Y podemos hacer que esto ocupe, ¿no?, la misma altura del otro gráfico. De tal manera, pues, que se muestre así. Ahí está. Siempre verificando el tamaño, ¿no?
Ahí está. Un poquito nada más a la izquierda. Ahí está. Ahí tengo mi otro gráfico, el total de ventas por empleado. Está por forma de pago, ¿no? Total de ventas por tipo de facturación. Y ahora vamos a crear otro gráfico más que nos muestre por decir, el total de ventas. Puedo analizar el total de ventas también, ¿por qué no? Por cliente. Entonces digo acá, voy a insertar un gráfico dinámico en una nueva hoja de cálculo que se va a llamar, en este caso, TD4. TD4. Y aquí selecciono la columna cliente. Ahí están todos los clientes, son bastantes. Y el total de ventas, el total facturado. Selecciono y ahí está. Todo esto le podemos dar un formato. En este caso, le damos un formato. Decimos clear hecho. Formato de número. ¿Sí? Formato de número. Y le ponemos contabilidad. Contabilidad y le ponemos español Perú. Ahí está. Obviamente se ha creado el gráfico. Aquí, por ejemplo, nos convendría que este gráfico tenga otro diseño. Cambiamos el tipo. Lo podemos cambiar a barras si deseamos. ¿Sí? También puede ser en rectángulo o de repente en embudo, pero voy a usar barras. En barras se puede visualizar mejor. Obviamente son bastantes clientes, por eso es de que la data, ¿no? Son cientos clientes que de alguna manera pues la data se va a mostrar de esa manera. Y aquí le pongo el total de ventas por clientes. Total de ventas. Total de ventas por cliente. Ahí está. Ponemos en negrita. Ahí está, negrita. Le damos el color y listo. Claro, aquí se muestra bastante extenso. ¿Por qué? Porque son obviamente más de 300 clientes que, si bien es cierto, pues han realizado compras, ¿no? Pues es un gráfico poquito bastante extenso, ¿no? Y si deseamos, esto está ordenado, mira, alfabéticamente. Alfabéticamente. Es bastante información. O sea, es un gráfico bien extenso. Control X, cortamos y lo podemos poner por acá, en nuestro dashboard. Aquí. Y hacemos de que este dashboard, a ver, permítanme, que de repente se encuentra por aquí, lo podamos poner a un costado. Podemos reducir el zoom y lo podríamos poner por acá. No, ahí está. Ahí está. Es un poquito extenso, ¿no? Podemos hacer en todo caso reducirlo, ¿no? Va a depender de la cantidad de información que tiene, pero se puede aplicar filtros. Entonces ya yo con filtros puedo reducir esto en cierta manera. ¿Ok? Ya, digamos que ahí. Ese va a ser mi gráfico. Ahí está. Listo. Y aquí, finalmente, mira, sobre este gráfico que está acá, el número 4, yo voy a crear lo que se llama en análisis. Hay una opción que dice insertar segmentación de datos.
Entonces yo voy a segmentar por empleado, quiero segmentar por cliente, puedo segmentar por tipo de facturación, de repente hasta por distrito, ¿sí? Puedo segmentar por descripción de pago. Digamos que esas son las segmentaciones. Acepto y ahí está. Ahora estas segmentaciones le digo control X. Voy a cortar todas. Selecciono todas. ¿Ya? Y le digo control X. Y lo vamos a colocar acá. Ahí está. Entonces aquí nosotros podemos ordenar. Vamos a insertar un par de filas más. Y aquí yo voy a poner, ¿no? Por ejemplo, lo que se llama el tipo de facturación, ¿sí? Voy a reducir. Ahí está, tipo de facturación. Puedo también hacer por forma de pago. Ahí está. Por forma de pago. Y también puedo hacerlo por empleado. Ahí está, por empleado. Esto se reduce, va a reducirse. Y también por cliente. Si yo quiero analizar los datos únicamente por cliente, también me da esa posibilidad. Y acá simplemente agrandamos nada más. Es un tema de alineación, de que nosotros podamos alinear en la hoja de cálculo. Ok, listo. La descripción de pago también igual. Acá también se puede reducir un poquito el tamaño porque es corto. Acá lo podemos agrandar ligeramente un poquito. Y aquí también lo que es el empleado, los datos del cliente y finalmente el distrito. ¿Ya? Este es un avance de mi dashboard. Ok, y ahí está. Entonces, si yo digo, por ejemplo, boleta de ventas, está manipulándose para este gráfico. Yo quiero solamente analizar las ventas que ha hecho, que se ha dado por boleta de venta, cuyo pago ha sido en efectivo, solo en efectivo, pero que ha sido atendido por el empleado Figueredo. Entonces, mira, ya se redujo este gráfico, ¿no? Y claro, me está mostrando en el gráfico que Figueredo ha atendido solamente 2 clientes. Quiero analizar de las ventas del empleado Figueredo y Flores. Entonces ya me va mostrando más clientes, ¿no? Entonces a mayor filtro, pues vamos a manipulando. Si yo quiero que el resto también cambie, porque ojo que tiene aquí, ¿no? Tiene lo que se llama el tema de los valores, ¿ya? Acá, por ejemplo, yo puedo irme a la opción de segmentación y acá dice conexiones. Y yo podría conectar ese gráfico con la tabla dinámica 3, 2 y 1. Al aceptar, significa que si yo digo factura, ahí está, solamente factura. Ahora, si yo digo tarjeta de débito, acá también debe de filtrarse. Entonces, ¿qué haces? En el segundo, también igual, segmentación, conexiones y seleccionas las otras tablas dinámicas, ¿no? Todas, aceptas y ahora sí, mira, digo tarjeta de débito, no quiero analizar efectivo, tarjeta de crédito y débito nada más, entonces puedo ir filtrando y los datos van a ir manipulándose, ¿correcto? Lo mismo sería con el empleado, también igual, segmentación, conexiones y de la misma manera también ustedes lo enlazan, lo vinculan y ya está. Entonces digo, no, solamente quiero ver las ventas de el empleado Castillo, Chávez Pilpes y Figueredo. De 2, 3 nada más quiero analizar. Y ahí está, se va manipulando. Lo mismo sucede acá con clientes. Clientes también en este filtro. Le dices conexiones y también los vinculas con las otras tablas dinámicas. De tal manera que si yo filtro y digo, no quiero todos los clientes, solamente quiero
de Acero, de Alejos, Aliaga y Andía, de ellos tres. Entonces, se va filtrando en función a la información que uno ha ido seleccionando. Quiero saber también quiénes han pagado por aplicativo, ¿no? Pago por aplicativo de los empleados que han sido atendidos, por ejemplo, por Flores. Flores, quiero ver todos los que ha atendido Flores. Ahí están. Al parecer, Flores solamente tiene ventas por pago por aplicativo, ¿no? O de repente digo, no, quiero todos los empleados. Todos los empleados que han registrado ventas únicamente por transferencia bancaria y pago por aplicativo. Entonces, ahí me muestra los datos. Allá es Pérez y Flores, son los únicos. No hay más. De todos los clientes, sí, de todos los clientes. Okay, borras el filtro de todos los clientes y de esas opciones, digo, ¿quién quieres analizar específicamente? ¿Qué empleado? Ya, yo quiero específicamente del empleado, por decir, ¿no? Luna. Ok, Luna. ¿Tiene Luna registro? No, parece que Luna no ha registrado ventas. Vázquez González, sí, Vázquez sí tiene. Tiene por pago por aplicativo y transferencia bancaria. Quiero los dos, facturas y boletas que haya emitido. Sí tiene facturas y boletas. Perfecto. Ahí está Vázquez. Y todos ellos son sus clientes a los cuales ha atendido. Entonces, ha hecho un filtro que obviamente está el cliente filtrándose en función a los valores pues, que coinciden. Entonces, eso es un poco el tema del dashboard, ¿no? Que el dashboard se, digamos, aplique en función a los datos que tú quieres ir consultando y simplemente con un control clic los valores van cambiando. Los valores van cambiando. ¿Ok? Bien, por ahora, esto es lo que quiero que desarrollen este pequeño dashboard. En la siguiente clase lo vamos a seguir perfeccionando, agregando, por ejemplo, el tema del mapa, ¿no? Me gustaría que también acá se incorpore el mapa, pero eso lo vamos a dejar para la siguiente. Aquí simplemente lo que ustedes van a hacer es combinar estas celdas. Aquí, ya con esto vamos concluyendo. Y van a poner acá reporte de ventas. Reporte general de ventas. Ahí está. Este reporte general es de las ventas que se han ido dando, ¿no? A la fecha. Buscamos un color. Y ahí está. Tengo mi reporte general de ventas. ¿Ya? Le pueden dar de repente un color gris si desean. Ya depende del estilo que ustedes quieran. Y de los colores también, obviamente, que quieran ustedes manejan. ¿Ok? Bien. Bien, jóvenes, actividad asincrónica, desarrollar el ejemplo realizado en clase, ver la videograbación de clase. Una vez terminado, enviar el archivo en formato XLSX por mail interno. ¿Sí? Tarea semana 15, con el código de su sección, seguir sus apellidos y nombres. La fecha límite de entrega hasta el día domingo 5 de marzo, hasta las 23:59. ¿Ok? Todos los pasos, lo mismo que yo he hecho, quiero que hagan ustedes con ese archivo que ya lo he compartido en el aula virtual. O sea, crear los gráficos que hemos hecho el día de hoy con los filtros, tal cual, con su título y todo. ¿Estamos? Esa va a ser la entrega para esta semana. Para la siguiente voy a seguir trabajando con este mismo archivo, pero lo vamos a ir mejorando. Vamos a agregar, faltaría, por ejemplo, los mapas, el gráfico de mapas, y agregar 2 gráficos más. Y con eso ya concluye nuestro dashboard general. Por ahora, solo hasta ahí. ¿Estamos? Bien. Ok, resumen. Conociendo esta herramienta de Microsoft Excel nos permitirá entonces crear reportes de datos muy intuitivos y sencillos, facilitando así pues el análisis de los datos. Metacognición. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Jefferson, ¿qué tema hemos visto el día de hoy? Hemos visto cómo ordenar este cuadro y las celdas. Hemos visto creación de tablas y gráficos dinámicos. Ya, por favor, estar atentos, ¿ya?
El tema es eso, hemos Ya, creado perfecto. tablas dinámicas con gráficos dinámicos. El dashboard viene a ser una especie de tablero de mando. Eso es un dashboard, es un tablero de mando que nos permite centralizar toda la información y desde ese tablero el usuario simplemente va a ir analizando la información con un par de clics. Yo, por ejemplo, lo estoy haciendo con segmentación de datos para que cuando yo quiera filtrar las ventas por ejemplo, todo lo que son boletas de venta, todos, digamos, los comprobantes que sean factura. Quiero analizar o quiero filtrar los datos de todos aquellos, por decir, clientes de nombre Cuchuñaupa Guamán José. Yo quiero analizar solamente todo lo que ha comprado Cuchuñaupa Guamán José. O quiero de repente analizar la modalidad de pago por tarjeta de débito o crédito. Entonces el dashboard debe de ir interactuando y mostrando esa información. Bien, ¿qué dificultades hemos tenido? En realidad no es difícil, simplemente hay que seguir ciertos pasos, hay que tener cierto orden. Si bien es cierto, con la hoja de cálculo yo he agregado algunas fórmulas para poder centralizar toda la información y de esa manera representarla. ¿Para qué nos sirve lo que hemos aprendido? En realidad nos sirve para poder justamente filtrar la información, organizarla, representarla mediante gráficos y que el usuario pueda tomar mejores decisiones. ¿Ok? Esa es la razón de ser, de trabajar con este tipo de gráficos estadísticos, ¿no? Con estos tipos de reportes. Bien, consultas, preguntas, ¿ninguna? Bien, señores, si no hay preguntas, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima. Dios mediante. Nos vemos, que tengan un buen inicio de semana. Chau, Hasta chau. luego, profesor. Nos vemos, hasta luego.